Un buen ejemplo de la estructura de Wall Street Journal es este que vemos en la prensa local, específicamente en el Nuevo Día, publicado por Benjamín Torres Gotay, en el que él hace un relato de interés humano sobre cómo la pobreza afecta a 3 de cada 4 niños en los pueblos específicos de Guánica, Ciales, Patillas, Barranquitas y Maricao. Vemos cómo él en este relato da un acercamiento humano a esas circunstancias que viven esos niños menores de edad a través de la historia de 2 hijos o de tres niños, mejor dicho, y de sus respectivas madres que aportan también información que nos hace ver de lleno cómo es el día a día de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, un problema del que en Puerto Rico no se habla mucho, pero que no somos por eso conscientes de cuánto puede afectar a las personas que lo sufren. Vamos a pasar a la noticia en el enlace original para que podamos ver un poco esta estructura del el Wall Street Journal, que se compone, como nos dice el capítulo número 8 del libro Escribir en Prensa, de un lead indirecto que luego continúa con con uno o varios párrafos de contexto, con los elementos de apoyo para los párrafos de contexto y otros elementos que culminan con el remate. Este remate debe ser circular y eso lo que establece es que debe referirse a las historias o a la historia con la que comenzó esta noticia. En este caso comenzamos con el relato, como vemos en este texto, de este niño de 10 años llamado Ángel Yadiel Nieves Santiago, cuyo viaje más lejos de su casa ha sido 1 hora y media desde Patillas hasta Guánica para poder visitar la finca de Girasoles. La historia continúa con las declaraciones y las circunstancias en las que viven él y su madre, Wanda Santiago, y nos lleva a poder imaginarnos claramente cómo es la vida de estas personas cuando nos habla un poco, ¿no? De que ese viaje es lo único que han hecho y ya tuvo que hacer una organización muy grande para que pudieran llegar allí. Y nos menciona una oración que nos hace así un poco una idea de todo esto. Nos dice chinchorreos, estadías en paradores, tardes en el centro comercial, todo eso que hace la gente para distraerse les es ajeno. Incluso al cine hace más de 2 años que no van, ¿no? Entonces vemos cómo podemos ilustrarnos, podemos ver y situarnos en las circunstancias en las que están estas personas en comparación con lo que podemos hacer nosotros para el ocio. Continúa esta historia con información que nos da un contexto muy amplio de qué es lo que pasa con la familia de Ángel Yadiel y con Wanda, cuando nos menciona, ¿no?, los datos del negociado del censo, y ahí es que vemos dónde se ataca el problema que nos menciona en el lead. Y es que el 45.5% de los 3.7 millones de puertorriqueños que viven bajo el nivel de la pobreza están de alguna manera afectados por la edad también, porque tenían menos de 19 años, ¿no? Así que vamos viendo cómo se elevan las cifras de estas personas afectadas por el nivel de pobreza en el que viven, que es definitivamente una pobreza extrema, y lo vemos. Aquí vemos unos infográficos que nos ayudan a ilustrar cuánto es la población y cuántos de ellos son niños pobres y niños y menores de 18 años. Y la historia continúa poniéndole el rostro también, no solamente de Ángel Yadir y de Wanda, sino el de otra ciudadana que vive con sus 2 hijas también en Patilla. En este caso, si continúa el relato y vemos la historia de Tata o Leonarda, cuál es su nombre, Leonarda Tata Romero, que vive con sus 2 hijas de 15 y 14 años. En el vídeo tenemos el relato y nos cuenta, ¿no?, cómo ella trabajaba, tuvo que dejar de trabajar para cuidar a una hija con necesidades especiales y cómo las circunstancias no le permiten vivir dentro de lo que puede ser encima del nivel de pobreza, porque apenas reciben un poco más de $400 al mes y de esos 300 y pico se le van en el cuidado de su hija. Estas dos historias nos ayudan a conocer de cerca el factor de la pobreza desde un lugar de interés humano muy duro, con unos relatos muy sinceros por parte de ambas mujeres que se enfocan y se les da muchísimo más énfasis a través de estos vídeos, pero vamos viendo cómo a través de esos relatos también se va ensaltando información porcentual, ¿no? Esa información estadística que nos ilustra en números
cuánto realmente afecta la pobreza a cuántos miles de personas en la isla, y finalmente el relato acaba con un remate de cierre, como debería ser, en la que cuenta un poco cuál es la circunstancia de esas dos mujeres que relatan la historia con sus hijos, y termina con el caso de Wanda, perdón, y con una cita que nos dice: yo no me rindo, sigo todos los días tocando puertas a ver si aparece otro trabajito, ¿no? Y ahí vemos la dureza de un tema que si lo abordáramos solamente con números no nos diría nada, pero al abordarlo a través del rostro de estas dos mujeres se vuelve muy conmovedor.